Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con Tumpa nuevamente todas las semanas. Es un gusto para mí, para el equipo que trabaja conmigo, mostrarte temas que hacen a la realidad para tratar de, no sé, de colaborar, modificar cosas. En este caso, la droga. Hoy estamos con Miguel Ángel Áñez, que es psicólogo clínico, que tiene una vasta experiencia en esto. Entonces, el programa Tumpa tiene el gusto de acercártelo para conversar algunas cosas, porque hay familias que sufren, hay hogares deshechos, personas con un enorme sufrimiento, y este es un tema que se ha tratado muchas veces, pero cada vez tratamos de ajustarlo con tal de que vos tengas una apreciación mucho más cabal. Es una sociedad que, si uno la deja, se puede ir descomponiendo, y hay una responsabilidad social de todos, los medios entre ellos, que son los que vamos a buscar la forma cómo se puede colaborar. Así que te pido que te quedes con nosotros. Miguel Ángel Áñez, gracias después de mucho tiempo. Gracias por estar acá, muy amable. Gracias, doctor, yo le agradezco. Me encanta venir a su programa, usted sabe eso. ¿Qué es la droga? ¿Por qué se droga? Vea bien. No es fácil la respuesta, me imagino. El ser humano hay varias concurrencias. Cuando usted lee la historia de la humanidad, usted observa que no ha existido pueblo que no consuma droga. ¿De siempre? Desde siempre, ya sea por cuestiones religiosas, culturales, o simplemente por buscarle darle un color más a la vida. El tema de las drogas es bien delicado porque mueve intereses económicos, intereses políticos, y afecta a la sociedad en su conjunto, como usted planteaba, porque afecta a la familia y al individuo, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos un globo ahí con esa temática, usted tiene que observar de que hay drogas y drogas, ¿no? Hay esa tendencia a encuadrar a todas las drogas por igual. Y resulta que cada droga tiene sus características bien peculiares, como también cada persona tiene sus características bien peculiares. Entonces, cuando hablamos de la temática de la droga, ya sea en la prevención o en la rehabilitación o en la represión a la producción y a la venta, a la comercialización, hay que entenderla dentro de una dinámica global. La dinámica global, cómo se maneja la temática de las drogas, es la política... Antes de continuar, una pregunta que puede ser interesante. Ajá. ¿Hay droga porque el individuo necesita, o el individuo se droga porque hay droga? Mire, las dos cosas. Lo que se ha observado es que en lugares donde usted acaba con la producción de una determinada droga, inmediatamente se sintetiza otra. Eso es lo que la historia también demuestra. Entonces, parte del sujeto. Es parte de la propia estructura del ser humano el buscar condiciones que le alteren su estado de personalidad para sentirse bien. Porque hay una cosa, por ejemplo, como cuando usted habla de la prevención sobre las drogas. La prevención sobre las drogas se ha mostrado un tremendo fracaso en el mundo entero cuando se ha sustentado en el miedo, cuando se la ha planteado a partir del miedo, que es como la plantea Bolivia, que no es invención sí de este gobierno, desde los años 70 viene así. ¿Qué es lo que sucede? Si usted le plantea a la gente el tema de las drogas como un problema que es como irle al diablo, resulta que cuando la persona la experimenta, descubre que estaba siendo engañada, ¿cierto? Porque las drogas en realidad lo que provocan es placer. Ese es el problema. El problema es que si yo le digo a mi hijo, o le digo a mi alumno, le digo a la sociedad entera, de que la marihuana, que la cocaína, que etcétera, es algo que es destructivo, en el sentido de que es algo desagradable, resulta que la persona la experimenta y descubre que le estaban mintiendo. ¿Qué es lo que se está planteando actualmente? Y esto no es una cuestión aquí a nivel nacional. La Organización de las Naciones Unidas hace años que viene cuestionando la política antidroga a nivel mundial, que es la política antidroga norteamericana. Porque si usted observa, a partir de los años 70, es con Nixon que comienza esa guerra a las drogas. Y esa guerra a las drogas viene fortaleciéndose después con Reagan, después con Bush padre. ¿Qué es lo que usted observa? Hay una imposición de un manejo sobre la problemática de las drogas, ya sea a nivel de la represión
Y la represión, cuando me refiero, no es solamente que hay que reprimir, es al narcotraficante, estoy de acuerdo, pero la represión al consumidor también. Al usuario se lo reprime. Entonces usted ve ahí, por eso es que en diversos países la temática de las drogas está manejado por autoridades que están vinculadas al sistema policial y en algunos aspectos al sistema de salud, pero difícilmente al sistema educativo. Y la gente se equivoca, créame, por falta de conocimiento, de información. Entonces la problemática de las drogas es más un problema de salud y de educación y no tiene nada que ver con un problema policial. Usted pone al sistema policial de los países en el combate al consumo de drogas, o sea, detener usuarios, y lo que está haciendo es usted colocar en una situación muy delicada a una institución que no tiene nada que pelar en esa temática porque no tiene la menor condición de resolver, porque no resuelve la represión en el caso del consumo. Observen los países que están más avanzados en la problemática de las drogas en términos de, o sea, miremosla con un sentido realista, ¿cierto? No nos quedemos en la visión norteamericana. La visión norteamericana, que es la que predomina, es eminentemente represiva y por eso usted ve que tiene sus cárceles llenas de usuarios de drogas. Se estima que son más de 2,5 millones de presos que tienen, ¿cierto? Y aproximadamente el 80% está vinculado a la temática del consumo. Tener gente presa cuesta plata para el Estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que han hecho otros países? Lo que han hecho otros países es, vamos a cambiar el enfoque y vamos a entender una cosa. Quien consume droga es una persona que necesita palo o que necesita ayuda para salir del drama en que está. Entonces, claro que lo que necesita es comprensión y ayuda para salir del drama en que está. Y ahorita lo que usted observa, el país más avanzado en estas políticas, el que más éxito viene teniendo es Portugal. ¿Portugal qué hizo? Descriminalizó todas las drogas. Y ahí interviene el Estado. Muy bien, usted necesita apoyo, necesita ayuda para salir del problema, venga. No es la policía que va a intervenir, son sectores organizativos de la propia sociedad, mediante apoyo médico, psicológico, que es el que interviene. Lo que usted observa, y al mismo tiempo con una campaña de información sobre las drogas, lo que engancha a las personas, lo que las lleva a la adicción y que todo adicto termina robando, etcétera, todo eso es explicado desde niño. ¿Qué es lo que usted observa? Los niveles de consumo bajaron en un 32-38%. Los niveles delincuenciales bajan, pero hay que cambiar el enfoque. El enfoque nuestro es el mismo desde los años 70 hasta el día de hoy. Es un enfoque represivo. Es como cuando usted ve que acá nuestra policía viene a los canales y saca a esa gente, ¿cierto? Lo lleva 2 o 3 días y van a hacer ¿qué? Trabajo comunitario. Lo estamos penalizando, ¿por qué? Si lo que necesitan es otra ayuda. Pues resulta que el Estado tampoco interviene directamente en esta temática de cómo vamos a rehabilitar, cómo vamos a dar oportunidades, cómo vamos a dar trabajo, cómo vamos a formar los cuadros que van a trabajar con esta gente. Acá en Bolivia usted tiene aproximadamente 80 centros de rehabilitación, ¿cierto? La mayor parte de esos centros están en La Paz y en Santa Cruz. Esos centros, el 62%, si no me equivoco, 82% son de orientación religiosa. ¿Cuál es el apoyo que el Estado le brinda a estos centros de rehabilitación? Resulta que la ley 1008 y todas las cuestiones ligadas a esta temática para dar recursos no permiten que se le dé recursos. Entonces, son organizaciones que si bien cumplen una función que es valiosa para la sociedad, el Estado no tiene condiciones de darle el apoyo necesario. Entonces usted ve que los centros de rehabilitación de Bolivia luchan por sobrevivir. Hay cosas que hay que cambiar ahí. Entonces, ¿qué lleva una persona a la droga? Volviendo a la pregunta inicial, usted va a observar una infancia difícil, una infancia sin cariño, una infancia como las que tenemos ahora en Bolivia, por ejemplo, con ese éxodo que ha habido en los últimos años, ¿cierto? En los años 2000, desde los 90, que a España, que afuera del país. Son cantidades enormes de niños y de adolescentes que quedaron a cuidado de la abuela o de los tíos. ¿Qué espera que suceda con esos niños, con esos adolescentes? Es lo que se ha reventado ya de unos 15 años para acá, la proliferación de pandillas. ¿Por qué? Porque ante la falta de un apoyo, de un ejemplo, de condiciones materiales, de condiciones de educación moral,
¿entiendes? Y de oportunidades. Todo eso es un caldo de cultivo para que la gente busque a gente que está en la misma situación que ellos. Y eso es lo que se organiza y después el mismo Estado pierde el control. Porque hay cierta pérdida de control sobre estas cosas, claro que la hay. La problemática de las drogas incide en todo el contexto social. No es un problema solo de la familia o del que la consume, o un problema de la policía. Es un problema de un Estado. Porque si usted también lo mira un poquito más a fondo, el narcotráfico prostituye la democracia, prostituye la política. Y no es una cuestión que la hayan inventado los bolivianos, que la esté inventando otro país, no. En el mundo entero usted observa eso. ¿En qué medida prostituye? Desde el momento en que un narcotraficante a usted le subvenciona, le da $20,000 para su campaña, usted ya sabe lo que tiene que devolver para él, ¿cierto? Que leyes más flexibles, que condiciones mejores para no perjudicar su trabajo, etcétera. Como también cuando el empresario da plata para un candidato, también el empresario va a pedir facilidades para él, solo que son de connotación diferente. Él es para que le dé una licitación, el otro es para que él siga en su trabajo, que es completamente ilícito, pero tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones morales, sociales, claro que tiene, porque afecta al conjunto de la sociedad. La temática de las drogas, doctor, en Bolivia todavía nos falta mucho debatirla, porque hay el temor acá de plantearla la verdad, y hay gente que dice, no, este es a favor de las drogas, ¿entiende? Nadie con dos dedos de frente va a ser a favor de las drogas. Todos sabemos que las drogas hacen daño, unas más, otras menos, pero todas hacen. Nadie puede ser que diga, soy a favor de las drogas. Aquí lo que sí hay que observar, comenzando por su pregunta, si nunca ha existido un pueblo donde no haya consumo de droga, entonces seamos realistas y creamos mecanismos, tenemos que crear mecanismos que nos permitan disminuir los daños. Esa es la política actual en los países más avanzados sobre esta temática, la disminución de los daños. Nosotros, con una visión moralista o a veces también por una imposición de afuera, hemos tenido que actuar siguiendo una línea que es un fracaso, y fracaso, dicho sea de paso, reconocido por hombres como Bill Clinton, por hombres como Gaviria, por hombres como Zedillo, como hombres como Fernando Henrique Cardoso en Brasil. O sea, estoy hablándole de expresidentes que, bueno, después de ser presidentes se sientan y dicen, bueno, nosotros en cuanto gobernamos, aplicamos esta política y fue un rotundo fracaso. Y eso es lo que tenemos nosotros que analizar. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestra gente? Donde la droga está al alcance de todos, está, pero la pregunta es, ¿y por qué unos la buscan y otros no? Entonces aquí viene de nuevo una cuestión. Si yo trato de mostrarles de que el pepino se tuerce desde chico, es decir, la infancia es fundamental, yo tengo que criar pues un hijo con cariño y con respeto, ¿cierto? Y con condiciones materiales para vivir con un mínimo de dignidad. Si también cuando yo crío a mi hijo adolescente, ahora llego a la adolescencia, y no le enseño límites, ¿qué es lo que espero que suceda mañana con ese hijo? Va a ser la propia estructura social que le va a mostrar sus límites, pero ya la persona se nos desvió y a veces se nos desvió completamente, ¿cierto? Por eso es que usted ve que si hay algo que es bien democrático, con un toque de ironía, es la adicción a las drogas, porque no perdona ni rico ni pobre, pero obviamente más afecta a los pobres. El asunto estaría en el principio del placer, porque ese hijo nace y va a ir buscando placer, y si no hay quien le vaya instaurando algo de ley, que se puede llamar límite o lo que sea, se acostumbra al principio del placer y por lo tanto se lo da la droga. Es decir, porque eso es lo que se busca. ¿Por qué te drogas? Me siento bien. Se ancla en el placer. Ya su norte, todo va por el placer. Todo aquello que lo saque de ahí no tiene sentido y va a morir por el placer y va a sufrir por el placer. Ahí entonces donde la problemática se asienta otra vez en los padres, es decir, un padre que deja sin ningún límite, como terminaba de decirlo, pero se ancla en el placer. En los momentos de infancia, no le toma gusto a la obligación o al deber. No hace esa mutación. Estoy tratando de leer lo que usted me dice. Perfecto, pero vamos con el principio del placer.
El bebé humano se mueve llevado por el principio del placer, porque él va descubriendo el mundo a través de la percepción, o sea, él percibe de que el azúcar es más agradable que la sal, entonces él va a querer más azúcar, ¿cierto? Va a querer tomar Coca-Cola. A quien corresponde limitarle eso es al padre, ¿cierto? Por algo es su responsabilidad educar a su hijo. Y es así que él va a ir diferenciando entre lo que es agradable y desagradable. Lo que es agradable lo va a intentar buscar. Correcto, pero aquí estamos hablando también de una dinámica existencial dentro de una colectividad que no brinda condiciones a su ciudadano de poderse realizar y sentirse valorizado, va a buscar darle color a su vida a través de las drogas. Basta usted darle una vuelta al primer anillo donde observa a esos muchachitos, esas chicas clefeando. Resulta que usted le tira una inhalada y en esos momentos por lo menos hay un intenso placer y ahí va a quedarse inhalando. ¿Qué es lo que usted está observando? Resulta que la vida de ellos pues es en blanco y negro. Sí, es horroroso que todo el mundo pase y lo mira a uno como lacra. La pregunta es, ¿y ahí el Estado qué hace? Si se trata de ciudadano. Pero resulta que también nosotros nos vamos habituando y va pareciendo natural que haya ese sector de la población que vendría a ser una especie de lumpenproletariado, utilizando los términos de Gramsci, ¿cierto? Donde entonces los vamos a dejar ahí. No, es responsabilidad del Estado y el Estado no actúa en la medida que debe actuar. Usted observa de que acá no hay campañas de prevención de drogas bien serias, bien sustentadas en el tiempo y con los recursos adecuados. Tengo entendido que la FELCE hace algunas campañas, pero no alcanza a la población general. Que yo vea en la televisión que hayan campañas donde usted informe a la gente, pero le informe de verdad, no existe eso. Lo que se quiere es tener a la gente asustada, como que el miedo fuera un freno, la curiosidad es más fuerte. Pero el padre, el hijo, el primer contacto es con los padres, por supuesto. Aquí vienen entonces los padres. Y te vas a encontrar con que cuando un padre instaura el otro principio, porque el bebé desde niño, bueno, se acostumbra, en el caso del pecho de la madre, su placer, ¿quién lo saca de ahí? Hay un padre que ya el Estado es muy difícil que lo pueda enderezar, va a ser un poco difícil. Mire, quienes educan a un niño mayormente, y a un adolescente, es los padres y la escuela. Aquí viene una cuestión. ¿Cuál es el lugar? No hay una crisis de paternidad, digo paternidad, porque en los drogadictos la ausencia paterna es evidente. Pero también encuentra drogadictos que tienen padre y madre. Sí, pero el hecho de que esté el padre no significa que ejerza una función de padre también, ojo. Depende del papel de padre que usted ejerce, el sentido de autoridad que usted tenga. Es que también queda medio difícil tener un padre que bebe todos los sábados, ¿cierto? Supongamos, y que con un vaso de whisky en la mano lo va a retear al hijo porque consume marihuana. Dejémonos de vaina, pues, ¿entiende? Se pierde la autoridad moral, porque usted educa con el ejemplo, entonces, no es con el discurso. Por ahí andaría la cosa. ¿Cierto? Y también tiene otro elemento. ¿Cuál es el rol, el valor que le damos a los educadores, o sea, a los profesores en este país? Un sueldo de quinta, una formación de sexta, ¿cierto? Y cada vez que quieren exigir algo se les da palo. No, pero resulta que nuestros hijos están en poder de esa gente. A esa gente hay que revalorizarla, hay que prepararla y hay que hacerla llegar al siglo XXI. Porque el sistema educativo en Bolivia, pues ya estamos hablando de educación. ¿Un profesor que sigue puede salvar a un posible adicto? No, pero resulta que es en la escuela también donde se educa al respecto de la problemática. Un profesor puede significar mucho para un chico para evitar que en la droga. Sin lugar a duda, y la historia muestra eso, doctor. Pero ¿qué tenemos en Bolivia? Tenemos, ¿cierto?, escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. ¿Cómo los hago encajar? ¿Por qué? Las escuelas están mejorando poco a poco, ¿cierto? La infraestructura, todo eso. Los maestros, usted les habla de utilizar la tecnología, el internet, y no quieren, doctor. Muchos no quieren. Y resulta que el adolescente, el estudiante, es un niño que nació ya con computadora, con internet y con todo. O sea, hay un desfase. ¿Y qué estamos haciendo para superar ese impasse? Porque hay que hacer algo, pero no se discute. El problema es que también en sociedades como la nuestra, donde politizamos todo a un extremo de que o estás conmigo o no estás, porque esa es la situación que vivimos en Bolivia, usted no puede sentarse a dialogar, porque entonces estás hablando mal del gobierno, o estás hablando mal de los verdes, o estás hablando mal de los azules. Háganme el favor, esas cosas hay que aprenderlas a superar, porque hay problemas reales, objetivos, que necesitan discusión para poder actuar políticamente dando respuestas reales a esta temática.
Hay que ir a un corte. En 2 minutos estamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Vamos buscando la manera, de verdad, con esfuerzo, cómo se puede entender esto de las drogas, su tratamiento. Hemos hecho una descripción de lo que es la drogadicción, un pantallazo. Me imagino que en otros programas vamos a seguir viendo estas cosas. Porque una sociedad como la nuestra, uno puede decir, bueno, se lo dejamos a los médicos, a las enfermeras, a los policías. ¿A quién se lo dejamos esto? Se reprime, vemos permanentemente en las pantallas de televisión, en otros medios, cómo se queman lo que se encuentra. Algunos dicen que se quema solamente el 5% de lo que se encuentra, qué sé yo. Pero, ¿cómo abordar esto? Porque quizás hoy no tenés un hijo drogadicto, pero por ahí te aparece como muchos. Te enterás que tu hijo sí consume. Y ahí se te instala, no el problema, el problemón. Porque te lleva a que vas a llevar una vida, vas a arrastrar muchas penas, con un enorme dolor de ver a tu hijo perdido prácticamente, caminando sin vida, prácticamente. Así que el tema no es menor. Estamos acá con este psicólogo Miguel Ángel Áñez, que es especialista en esto, conoce este tema, entonces te puede servir de mucho atender. Ahora, Miguel Ángel, ¿cómo se trata esto? Te llega un paciente, un padre, te dice, mire, estimado doctor Miguel Ángel Áñez, tengo un hijo drogadicto. Vea bien, tenemos dos espacios donde hay que trabajar y que tenemos que verlo. No todo el mundo puede pagar un psicólogo, ¿cierto? Porque los psicólogos, mal que mal, atendemos de clase media para arriba. Porque no es una consulta, no son 10, no son 20 consultas, son más, ¿cierto? Para sacar a alguien de las drogas. Tiene que ser gente que pueda pagar. Entonces, ¿qué hacemos si con la gran población que no tiene recursos para pagar? Vamos a lo particular, a lo nuestro. Llega el muchacho, la primera consulta que yo necesito es con los padres, ¿cierto? Y entiendo que los padres ya han venido a buscarme después de haberse sentado con el hijo y haber conversado de que tienen un problema en la familia, porque no es un problema solo del muchacho, es un problema de la familia, porque tenemos que entender que familia es como un equipo, lo que afecta a un miembro repercute en todos, no el problema es solo de él, ahí están equivocados, va a afectarlo a todos. Entonces, el primer diálogo es de la familia, con el muchacho o con la chica, para muy bien, tenemos este problema, te vamos a apoyar, vamos juntos, que de esta tenemos que salir. ¿Correcto? Entonces ya va a llegar al consultorio. Llegado al consultorio, yo necesito primero una consulta con los padres, porque yo necesito conocer previamente la historia de vida de la chica, y nadie mejor para contármela que la madre y el padre, ¿cierto? Con esos elementos es que ya yo tengo condiciones de sentarme con la persona, con el usuario de droga, para saber cuál es el nivel de adicción que tiene, en qué momento de su vida entró la droga, porque usted lo que tiene que observar es por qué ni todos los que prueban drogas se enganchan. Resulta que la posibilidad de engancharse en las drogas depende del estado de la situación de vida que yo esté llevando en el momento que la probé. Es como cuando tiene un muchacho que está medio inseguro de acercarse a una chica, ¿cierto? Estoy hablándole de un adolescente de 15, 16 años, qué sé yo, y no tiene seguridad para acercarse a la chica que le gusta, pero de repente le dan una lata de cerveza y se la toma. Y ahí cría esa euforía que el alcohol provoca y va, le ¿cierto? Porque ya adquiere un significado. Aquí lo que me interesa es el significado. Lo mismo sucede, sea la marihuana o la cocaína. La persona está perdida en un mundo donde no se siente querida, no se siente a gusto, donde ella misma no se reconoce. Usted le da el cigarro de marihuana, le da un jale, pues va a cambiar su estado. Entonces, ahí es que usted tiene que observar. ¿Cuál es? ¿Es una especie de puente para abordar la realidad, la droga? No, es una forma de escape que es diferente. Porque como mi realidad está tan horrorosa,
Si yo fumo marihuana me voy a quedar más tranquilo, es más pasable las cosas. Si está tan horrorosa, pego un jale, voy a sentir que soy poderoso y que yo puedo derribar cualquier límite, ¿cierto? O sea, me voy a sentir en condiciones de enfrentar mis dificultades. Y ahí está la trampa de las drogas, pues porque como me hace sentir bien, yo voy a pensar que al consumirla voy a tener las condiciones para superar. Porque, doctor, nadie deliberadamente elige pues hundirse en la vida. Si todos somos alguien, todos tenemos proyectos, todos queremos ser alguien, todos deseamos ocupar un espacio en la sociedad. La pregunta es, ¿por qué tan pocos lo consiguen? Porque resulta que aquí viene la educación familiar y la importancia de la escuela. Yo tengo que enseñarle a la gente que el éxito es fruto de mucho trabajo, inicialmente de mucho estudio, pues, de mucho trabajo, de disciplina, de organización, de perseverancia. O muéstreme a alguien que tenga éxito en algo sin disciplina, pues. Pues resulta que si yo no le enseño eso, entonces la persona está suelta en el mundo buscando un lugar para él, que sea el lugar que aparezca. Y las drogas le dan un lugar, ya sea en el grupo, le dan en su privacidad, etcétera. Ahí me lo va a enganchar. Si no sé manejar mi dinámica existencial y la droga me da tranquilidad, ¿por qué la voy a dejar? Pero aquí viene entonces, yo voy a trabajar con él. Su presente. Muy bien, vamos a observar. Como consume droga, debe estar mal en el estudio, está mal con la familia ya, ¿cierto? Por ahí está mal con la pareja, porque uno comienza a descuidar todo, es más o menos, la adicción es más o menos como cuando usted está enamorado y la mujer lo larga, ¿cierto? Usted queda completamente desnorteado. O cuando el hombre la larga a la mujer enamorada. Cuando usted tiene una persona en la cabeza, todo lo demás queda secundario, ¿correcto? Y en esa desesperación que cae el ser humano, toma medidas desesperadas, ya sea ir a humillarle para mendigar amor, para que lo acepte de vuelta, en fin, y es todo un proceso que en otro momento vamos a tocar la problemática del amor y sus consecuencias cuando no funciona. Pero volvamos al tema de las drogas. Entonces, a mí me interesa ver con mi paciente cuál es el significado que tiene la droga en su vida, porque adquiere un significado y por eso impregna la totalidad de su conducta, porque él aprende a moverse con ella. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar si primero no le abro un futuro? Pero en ese futuro tiene que salir la droga, porque tiene la persona que comprender, doctor, que en cuanto él vea como posible consumirla, la droga, él va a volver a recaer y va a volver a fracasar. Tiene que ser mucho más fuerte el proyecto que la droga en sí. Y la droga en sí no es tan fuerte como a la gente la hacen creer, con las campañas de prevención, en el sentido de que es imposible dejarla. Usted observa, en primer lugar, agarra la marihuana. Usted fuma su cigarro de marihuana, el pelado fuma la mitad, la guarda para el próximo fin de semana, supongamos. Un fumador ocasional, ¿cierto? Hay otros que fuman todos los días, ¿cierto? ¿Qué es lo que le va a provocar la marihuana? El problema es en la estructura de personalidad, que usted comienza a adoptar una actitud muy contemplativa de la vida. Y la vida no es una cuestión solo de contemplación, porque usted es actor y espectáculo al mismo tiempo. O sea, usted actúa y también lo ven actuar. Entonces, adoptar solo la posición de observación, que es porque la marihuana lo deja pasivo, con el correr del tiempo usted comienza a fracasar en sus emprendimientos. Usted agarra el efecto de la cocaína. La cocaína provoca en la persona esa sensación de fortaleza, de euforía. Pero también, así como la marihuana, si usted le quita la marihuana al pelado o a la chica, usted va a ver que va a estar aburrido unos 2, 3, 4 días, una semana, pero no hay ese síndrome de abstinencia donde él se va a desesperar o va a comenzar a robar para ir a comprar la marihuana. Esas son vainas. El mundo real muestra que la mayoría de los consumidores de marihuana viven muy bien 30, 40, 50 años y si son escritores, si son actores, viven muy bien nomás con sus profesiones. Pero entonces, ¿qué es lo que observa? Hay condiciones de manejarla las cosas, sin satanizarla. En el caso de la cocaína, usted observa, el tipo es viciado, la chica es viciada en la cocaína, usted la cambia de ambiente, usted va a ver que va a estar unos días mal, pero también se va a adecuar al nuevo ambiente si no hay la droga. El problema de la cocaína es que ante la ausencia de la droga, si él visualiza a alguien que la consume, inmediatamente lo va a afectar. Se va a sentir emocionalmente sin control y va a quererla consumir. Por eso es una adicción mucho más fuerte. Pero de que se las puede sacar, claro que se las va a sacar a las personas, pero en la medida en que ellas vayan comprendiendo de que ellas van a construir una vida mejor que la que han llevado. En este caso el psicólogo figura como una persona relevante en la relación,
terapéutica para el drogadicto, porque se entiende que los padres han fallado, los maestros no están, queda en primer lugar, el doctor, psicólogo, y si no sirve el psicólogo, queda el policía, digamos, ¿no? En primer lugar, doctor, usted en psicoterapia usted no busca culpables, ¿cierto? Porque buscar culpables no resuelve cosísima ninguna. Usted lo que va a buscar es comprender la dinámica y la corresponsabilidad. Para el adicto, en la relación terapéutica, ¿qué papel juega el psicólogo? Yo soy un mediador entre él y sus problemas, porque él va a venir a contarme su drama, sus sentimientos, sus experiencias, su proyecto frustrado, y yo voy a mediarlos ellos, a mediatizarlos. Yo soy un mediador, porque al final la última palabra es del paciente. Las luchas y las conquistas son de él, no me las voy a atribuir a mí y decir, pues gracias a mí salió. Pues hágame, le estoy quitando la fuerza a él. A mí lo que me interesa es que él sea el que tiene la fortaleza para salir, para luchar y superar, porque al fin y al cabo se trata de su propia vida. Yo lo atiendo 1 hora, desde el momento en que lo despido en la puerta. Ya yo estoy con mi cabeza en otros temas, porque la propia formación le enseña a eso a usted, ¿cierto? A no quedarse con los dramas de los pacientes en la cabeza, porque si no, imagínese el caos que sería la cabeza del psicólogo. Pero cuando usted se forma, pues le enseñan a hacer los cortes que corresponden. Pero, ¿qué es lo que yo soy? Un mediador. Yo entro con él en el problema y yo salgo junto con él en el problema. Él está como en un laberinto, yo voy a guiarlo. Pero la lucha, el que va a decir no, es él. El que va a decir sí a ciertas cosas es él. El que va a sacrificar cosas es él. Y sociológicamente, ¿por qué en el siglo XIX no había esta epidemia, si bien es cierto que lo ha habido? Alguna literatura dice que el papel del padre a partir de la segunda mitad del siglo XX se fue diluyendo por el mismo proceso productivo del capitalismo, que lo saca al hombre horas enteras, sobre todo en las grandes capitales, que el hombre se sale en la mañanita y vuelve a la noche, una ausencia de paternidad. Por lo menos hay una literatura sociológica que habla de eso. Mire, doctor, aquí hay una cuestión. La humanidad cada vez está mejor. El ser humano cada vez vive mejor, vive. No vamos a entrar en esa idea de que las cosas están peor, esa visión apocalíptica y que el mundo ya se va a acabar. Esas son vainas, eso es alienación, eso es falta de información. Ahorita la gente vive más, vive mejor, comemos mejor, hasta el pobre vive mejor que lo que vivía el pobre hace 100 años atrás. Usted me habla del siglo XIX. Usted tiene un cambio. A partir de 1789, con la Revolución Francesa, hay un cambio radical en el mundo entero que se va explayando, como si va yendo, ¿no? O sea, libertad, igualdad y fraternidad. Por primera vez en la historia de la humanidad surge lo que se llama ciudadano. Antes no existía el ciudadano, antes era el pater familia, ¿cierto? El padre de la casa. Ese definía la vida de los empleados, de la esposa y de los hijos, y pobre de aquel que lo cuestione. Eso es un autoritarismo, eso es dictadura, que eso venía desde los romanos, eso se quebra ahí. Y bien quebrado, y tiene que seguir quebrándose porque hasta el día de hoy hay personas que piensan así, ¿cierto? Y eso sometía a las mujeres, a los niños, a los abusos de todo tipo. Es como cuando usted agarra, ¿qué consecuencia tiene la Revolución Francesa sobre la temática de la llamada enfermedad mental? Cuando usted se pone a investigar, usted se da cuenta, los primeros médicos que trataban la problemática de las llamadas enfermedades mentales, o sea que en la época no eran llamadas enfermedades mentales, eran llamados alienados, ¿cierto? De que hay avances con Pinel y compañía, es cierto, es un acto humanista el que hace Pinel y Esquirol y compañía cuando dicen, no, saquémosle los grilletes a esto, porque a los locos los tenían engrillados, ¿cierto? Y los exponían en plaza pública como que eso fuera a ayudar en algo, ¿cierto? Entonces, este hombre saca eso, pero el tema es, ¿cuál es la comprensión que se tiene sobre la temática del loco? Que es lo que ahí se plantea con la Revolución Francesa. Si son ciudadanos, ¿cuáles son sus derechos? Entonces ahí comienza también otra problemática. ¿Qué hacemos con los niños y con las mujeres si les estamos dando derechos de ciudadanía? Porque si usted lee la cuestión de la Revolución Francesa, el voto es universal, pero para el propietario, no para las mujeres. Porque las mujeres no votaban, no es que ellos dijeron voten las mujeres, por ejemplo. El concepto de niñez, por primera vez se comienza a discutir qué es un niño, pues. No se olvide que hasta antes de eso los niños eran tratados como adultos en miniatura.
Entonces los niños morían como moscas también, porque ¿quién los criaba? No es esa idea que nos hacemos en los dibujos, ¿no? Era una familia unida. Habían fábricas llenas de niños porque tenían que producir también, o sea, no tenían los derechos. Me hacen seña para el último corte. Ya estamos con ustedes. Hola, estamos en el último tramo del programa de Tumpa en televisión, muchas gracias. Hoy nos toca el tema de la drogadicción, difícil. Hay tanta literatura y tantas cosas, pero bueno, la idea es aportar. Estamos conversando con Miguel Ángel Áñez, que es psicólogo clínico, maneja estos temas, y queda la última pregunta. Ya no sé cuántos minutos nos quedan, pibe, a ver si podés verme. Bueno. Cambió el 7 minutos, así que hay que... El padre, figura central como padre y madre, pero en los últimos años, tanto uno, pero ya con más tiempo, el padre sale de la familia un poco. Ese concepto que se tenía, sale. Es un hombre economicus. Tiene que tener el mejor auto, tiene que traer a la familia, tiene todo en lo posible. Entonces ese concepto ha cambiado sociológicamente. Mira, las cosas mejoraron cuando estábamos hablando de la Revolución Francesa y ese pater familia, porque también se le enseñó. Sí, como viene, pero la presencia cambió, la presencia del padre. Mire, lo que vale no es la cantidad de horas que usted pasa con una persona, sino la calidad. Sí, pero ese padre venía ni calidad ni cantidad, porque venía muerto. Ahí hay que preguntarle a ese padre si él se ve un buen padre, o qué proyecto de padre tiene, ¿no? ¿Quién lo formó? A él también, o sea, hay una cadena. Aquí viene, es una cadena, ¿cierto? Yo doy amor como aprendí a recibirlo, eso es verdad. Y yo traigo un modelo de familia y a veces lo quiero implementar en mi hogar, el que construyo yo, y va a fracasar. Porque si funcionaba con mi padre no significa que va a funcionar conmigo y con mi mujer. Pero a veces la gente trae esas cuestiones. Además, los cambios culturales son mucho, mucho más lentos de lo que uno supone. Porque si usted mide los cambios en términos de ciencia en los últimos 150 años son increíbles, principalmente en los últimos 100 años. Pero los cambios culturales son mucho más lentos. Entonces, cuando usted me habla de la presencia del padre, claro que es importante la presencia del padre, pero no solamente por una cuestión de la sobrevivencia material de los hijos, es decir, en términos de aporte económico, sino también de fortalecimiento de la estructura de personalidad. Usted tiene que criar un hijo sintiendo y mostrándole a ese hijo que ese hijo es importante, que tiene valor, porque yo tengo que gustar de mí primero para después gustar de los demás. Y si a mí en mi casa no me hacen sentir valorizado, no me hacen sentir que soy importante, ¿por qué voy a cuidar mi cuerpo después? Entrevisté años atrás a un psicólogo también sobre este tema. Él me decía que una de las características de hogares con drogadicción es la ausencia del respeto a Dios en toda la columna. Para él no hay esa autoridad que lo lleve a una especie de temor, no como temor a alguien, sino la observancia de que hay principios que no se pueden vulnerar. Es decir, tiempos que hay que respetar, espacios que hay que llenar. Decía, por el drogadicto es una persona que el espacio y el tiempo se le fueron, no los puede asir, porque no tiene, ese hogar no tiene una espiritualidad a respetar. Ese es un psicólogo, debe haber encantado a los grupos conservadores con sus apreciaciones, ¿no? Pero no es así la realidad, pues, doctor. Porque si no sería decir, bueno, los hogares de padres religiosos no van a tener nunca alcohólicos, ni drogadictos, ni nada, pero no es así la realidad. No es eso, cuando puede ser religioso, pero no la observancia total de lo que significa la espiritualidad en el respeto. Es decir, la gente puede ir a la iglesia, pero eso no significa, no garantiza. Es quien observa. En los hogares de observancia fundamental de lo que es
el ver al otro como espiritualidad, es muy difícil que entre la droga. Las iglesias están llenas de gente que va y tiene hijos drogadictos, pero es porque van porque van religiosamente, no porque van según el concepto de él. Doctor, hay distintas formas de drogarse. Usted se droga con droga, se puede drogar con trabajo, se puede drogar con religión. Esa es la realidad. Solo que usted si se droga con trabajo y con religión, nadie le pone el dedo encima. Usted encuentra en toda la sociedad de gente que vive con el Padre Nuestro y la Ave María en la boca, y haciendo procesiones y haciendo todo tipo de cuestiones vinculadas y con un horizonte completamente impregnado de religiosidad. Y eso no significa que sean modelos de personas, porque también rechazan que homosexualidad, que rechazan esto otro, o sea, pues, hágame el favor. Si usted se droga con trabajo, también nadie lo va a cuestionar. Pero usted encuentra hombres y mujeres que no quieren volver a casa o no quieren dialogar con la mujer o con el hijo, con quien sea, y se lleva trabajo a casa. Pero nadie va a decir, este está evadiendo los temas familiares, porque está trabajando. Entonces, no es bien así. Cuando usted toca el aspecto de la religión, tiene que entender una cosa. Una cosa es la religión, otra cosa es la fe. La fe en Dios, en toda mi vida, nunca vi que haga daño a nadie. Pero he visto mucho que la religión fanatiza de tal manera a la gente que usted observa que se mueve en un horizonte que no es el mundo real así como es. Usted ve que comienzan a plantearse cuestiones que a la propia estructura de familiar me la va desestructurando. Sí, hacía referencia a la fe. Y él decía, como la fe es certeza, el drogadicto, al no estar instaurada el concepto de certeza, que es lo que significa la fe, puede caer en la droga. El hombre de fe, según él, el hogar de fe. Lo estoy transmitiendo lo que manifestaba. Los que más recuperan alcohólicos, por ejemplo, son alcohólicos anónimos, ¿cierto? Y ahí es una cuestión de fe, de emoción y de fe. La ausencia de fe, porque esa certeza y convicción, el drogadicto no tendría. Son dos cosas que usted maneja, la esperanza y la fe. La esperanza es que tengo esperanza que va a haber un día mejor, de que el mundo va a ser mejor, de que mi vida va a mejorar, pero la esperanza contiene en su interior duda, es cierto, por algo es esperanza, no tengo certeza. La fe envuelve la certeza, es decir, entrego, ¿cierto? Creo que va a ser así porque Dios va a mediatizar. No hace daño, siempre y cuando usted no pierda de vista de que por mucha fe que tenga, si usted no se levanta de la hamaca, si usted no se levanta de la cama, agarra sus libros o agarra su instrumento de trabajo y le pone día y noche a producir, no va a suceder lo que con mucha fe usted se plantea. Cualquier obra, cualquier logro que el ser humano tenga, no hay ningún problema en que lo haga llevado por la fe, pero si usted lo analiza, es desdoblamiento de mucho trabajo. Fe en sí mismo, es el pie para poder, pero ya después, bueno, podrá decidir o no, pero lo básico en este caso sería así, según esta teoría. Yo tengo fe que puedo. Claro, ayuda. ¿Qué es lo que usted hace en la terapia cuando usted lo hace armar un proyecto de vida? Que él tenga seguridad de que todo aquello que él está inscribiendo en su futuro es posible de realizar. Y si él agarra y me dice, tengo fe de que Dios me va a ayudar para alcanzarlo, claro que va a ayudar, pero es porque va a ponerle más empeño. Pero si él se me queda en la hamaca, por mucho que rece mañana, tarde y noche, no va a conseguir absolutamente nada. Generalmente la fe no tiene que ver con el rezo, generalmente, no siempre. Miguel Ángel, muy es amable. Que la palabra oración, antes de cerrar, entonces se desdobla en dos, orar y acción. Y eso es lo que a veces... Oración, claro, pedir y actuar. Gracias, Miguel Ángel, muy amable. Yo le agradezco, volveremos. Volveremos a tratar de temas tan importantes, así que hemos hecho lo posible para darte esto, así que espero que te sirva. El tema no es fácil, y muy doloroso, como te dije al principio. Te espero la semana que viene, te mando un beso enorme, pasarla bien. Chao, chao.